Bueno chicos, como sabéis, Carlo Ancelotti deja de ser entrenador del Real Madrid y qué mejor que recapitular todo lo que ha hecho durante estos años que viendo un vídeo de Memorias del Fútbol, la era de Ancelotti en el Real Madrid, de 2013 a 2025. Vamos a verlo. Era un secreto a voces, pero la noticia de que Carlo Ancelotti se va del Real Madrid ya es un hecho. La Confederación Brasileña confirmó que será el próximo seleccionador de la Canariña, y el técnico italiano rescindirá su contrato con el club blanco una temporada antes de la finalización de su contrato. Efectivamente. El Madrid ha decidido prescindir de Carleto tras una mala temporada, y Ancelotti se va del Bernabéu. Muy mala temporada. No una mala temporada, una muy mala temporada. Nada plete. Me parece que se olvida, ¿eh? Bueno, cuentan el Mundialito de Clubes y la Supercopa de Europa como que los han ganado este año. Tonterías. Siendo el entrenador más laureado de la historia de la institución, con 15 títulos en sus 6 años como director técnico del banquillo madridista. Muy bien, ¿eh? Por sus triunfos, su saber estar y su simpatía, Carleto ya ha entrado Simpatía sobre todo, Carleto. en las memorias del club merengue como una Parece que lleva un palo metido por el culo, tú. auténtica leyenda. Hoy, en Memorias del Fútbol, hablamos de la era de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Vamos a ver, va. Si te gusta nuestro canal, puedes ayudarnos suscribiéndote y dando like a todos los Claro que vídeos. sí. Y si eres un verdadero fan, te dejo en el comentario fijado nuestros 2 libros, Memorias de la Copa del Mundo y Memorias de la Champions. Ya sabéis, ¿eh? 27 Tía, de qué junio jovencillo ahí, de Carlos. 2013. Carlo Ancelotti Bueno, claro, llega hace 12 años ya. al banquillo del Real Madrid tras la tormentosa etapa final de José Mourinho, y el técnico italiano llega al club blanco con la presión de acabar con una sequía de 12 años sin Champions. Carleto aceptó el reto con ambición e inició el camino a 12, ¿eh? Que algunos miran al Barça por encima del hombro por llevar 10. Calma, calma. Lisboa con los refuerzos de Dani Carvajal, Illarramendi, Isco y sobre todo del galés Gareth Bale, que conformaría una delantera legendaria junto a Karim 101 Benzema y palos, Cristiano Ronaldo. El italiano eligió a Zidane como su ayudante y segundo entrenador y gestionó con tranquilidad la marcha de Mesut Özil. ¿Quién lo diría, eh? Zidane, segundo entrenador de Ancelotti, luego coge al Madrid y te gana 3 seguidas. Y la lesión de rodilla de Sami Khedira, además de reubicar a un desconcertado Di María. El argentino se jugadorazo vio Di María. desplazado por la llegada de Bale, pero acabó siendo un jugador decisivo jugando como interior en el centro del campo blanco. Sin embargo, la decisión más Bueno, si no me equivoco, acabó siendo el MVP de la final, de la Champions, Di María, me parece, ¿eh? controvertida de Ancelotti estuvo la portería. Con la marcha de Mourinho, parecía que Casillas tomaba ventaja, pero Carleto tomó una decisión arriesgada, apostando por Diego López en la Liga y por Iker en las competiciones del CAO, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. No se suele hacer mucho eso ya, ¿eh? De coger un portero para una competición y al otro para la otra, o para las otras. Me acuerdo que en 2015 también el Barça lo hizo con Claudio Bravo y Ter Stegen, pero no recuerdo yo que recientemente se haya hecho. Es como que confías en un portero, te lo juega todo, y si se te lesiona, pues tienes a un recambio normalmente bueno, por si acaso, pero el segundo portero es por si acaso. El primero es el titular siempre. Si no estoy equivocado, ¿eh? El Madrid desplegó un gran fútbol por momentos y luchó por los 3 títulos prácticamente hasta la última jornada. La exigua cosecha de 1 punto sobre 12 posibles ante Barça y Atlético de Madrid le hicieron perder el campeonato de Liga, pero donde el Madrid sí dio la talla fue en los torneos de eliminatorias. Se impuso en la final de Copa frente al Barça y alcanzó la final de Champions tras un camino inmaculado en el que eliminó a los 3 equipos alemanes, el Schalke, el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. En Lisboa se reencontró Vaya con el Champions de Atlético Cristiano, tío. Hijo puta. de Madrid de Simeone, que llegaba a la final como reciente campeón de Liga. La competición vivía por primera vez una final entre 2 equipos de la misma ciudad, y el choque acabó siendo dramático.
Godín adelantó a los colchoneros tras un garrafal fallo de Casillas. ¿Dónde fue Casillas? Estaba ¿Dónde a punto fue? de consumarse. Sergio Ramos anotó un agónico gol que sirvió para empatar el partido en el minuto 93. Dolor, ¿eh? Qué dolor. En la prórroga el equipo de Ancelotti no tuvo rival y los goles de Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo dieron el título a los madridistas. Ancelotti se convertía en el entrenador de la décima y empezaba su carrera en el club, entrando en la historia de la institución en su primera temporada. En la primera. La segunda campaña de Ancelotti arrancó con grandes expectativas y una plantilla reforzada. El Madrid lo bordó en la primera Vaya dos parte de la fichajes Liga, tú, James y Kroos. ganando la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y consiguiendo la mejor racha de triunfos consecutivos de su historia, con 22 victorias consecutivas. Sin embargo, el equipo comenzó 2020 con mal pie y se acabó desplomando en la segunda vuelta del campeonato. El Atlético lo eliminó de la Copa y le sometió a un duro correctivo en la Liga. Grandes. 4-0 en el Vicente Calderón. Bah. En la Champions sobrevivió el batacazo frente al Schalke, pero acabó resintiéndose de la baja de Luka Modric y cayó en las semifinales de la Champions frente a la Juventus de Turín. El Barça de Luis Enrique acabó conquistando. Y ahí estábamos nosotros. No cumplisteis, tío, no cumplisteis. El triple. Estáis a un partido de una final de Champions Barça-Madrid. Pero... Y el Madrid se quedaba sin títulos importantes. ¡Grande Lucho! Que precipitó el despido de Ancelotti a final de temporada. A Carleto se le criticaba la falta de rotaciones, el desgaste físico de la plantilla y cierta rigidez táctica. Es que eso siempre es lo que ha pecado Ancelotti, la falta de rotaciones. Que le ha pasado esta temporada también, que por poner siempre a los que son mejores, o que en teoría son mejores, carga física, carga física, carga física, bueno, y que simplemente un jugador puede tener una mala temporada. Y tú estás viendo que está teniendo una mala temporada, pero igualmente lo sigues poniendo porque es mejor. Bueno, pues en 2015 le costó que le echasen, y en 2025 también le ha costado que le echen. En los momentos clave. Aún así, la afición le despidió con cariño y reconociendo su importancia histórica tras la conquista de la décima. Tras su salida, Ancelotti dirige a otros grandes clubes europeos, pero no repite el éxito alcanzado con el Madrid, ni con el Bayern ni con el Napoli. Con el conjunto bávaro vivió una polémica eliminación en el Bernabéu, pero nunca tuvo una mala palabra hacia el club blanco. Mentira, aquí Ancelotti dijo que pasan cosas raras en el Bernabéu, que ha sido muy raro. Luego vuelves. Vivió una época dorada ganando 3 Champions de forma consecutiva con Zidane en el banquillo, pero tras una segunda etapa menos fructífera, acabó dimitiendo por segunda vez en menos de 3 años. Florentino Pérez se quedó sin su técnico preferido y tras peinar el mercado sin mucho convencimiento, recibió una llamada inesperada. Hola. En un movimiento sorprendente, Carleto se ofreció para regresar al Madrid en una segunda etapa y decidió abandonar el Everton para encarar el desafío de devolver al Madrid a lo más alto. El presidente... ¿Quién diría que después de estar casi retirado en el Everton, bueno, como Mourinho ahora, está en Turquía? Imaginaos que a Mourinho ahora mismo le llama otra vez el Chelsea o algún equipo así, ¡pum! Y te gana la Champions en el primer año. O no sé si el primero o en el segundo. Pero bueno, ha ganado 2 Champions en 3 o 4 años otra vez. Espectacular, la verdad. Espectacular no, increíble. Decidió apostar nuevamente por el italiano y con una plantilla mucho más joven y carente de galácticos, configuró un equipo solidario y ajeno a los egos del pasado. Ancelotti encaró su nueva etapa sin Sergio Ramos y se apoyó en la calidad de los veteranos para impulsar el fútbol de sus talentos más jóvenes. Ante el bajo rendimiento y constantes lesiones de Hazard y Gareth Bale, Vinicius y Valverde se convirtieron en indiscutibles. El uruguayo acabó convirtiéndose en un jugador clave y fue el pulmón del centro del campo madridista junto a Kroos, Casemiro y Modric. Por otro lado, el brasileño experimentó una explosión goleadora inédita hasta la fecha,
Su dupla Ese con año fue cuando Benzema se Vinicius convirtió rompió. un arma letal para los contrarios, que asistieron al resurgir del Real Madrid en la Copa de Europa. Ancelotti logró su primera liga en España tras firmar un torneo espectacular y se convirtió en el único técnico de la historia en ganar el campeonato nacional en 5 países diferentes. En la Una liga en cada uno de esos 5, ¿eh? Y en los 5 mejores equipos de cada liga. O sea, Francia, el PSG. En Italia, el Milan. Bueno, así. Liga de Campeones, el equipo recuperó la mística de las grandes noches europeas y logró 3 remontadas increíbles ante el Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. Con los 2 goles de Rodrigo ante el equipo de Guardiola, el madridismo alcanzó el cenit de una temporada de locura, que culminó con el triunfo ante el Liverpool en la final de París. Vinicius ¡Fuera de juego, árbitro! ¡Fuera de juego! Que terminó con Ancelotti levantando la 14ª, fumando puros en las Cibeles y bailando con Camavinga. La segunda temporada de la nueva etapa se inició con la expectativa de lograr un sextete, pero acabó con una decepcionante temporada que acabó sin títulos importantes. El Madrid ganó la Supercopa de Europa, pero repitió errores del pasado y se acabó hundiendo tras la disputa del Mundial de Qatar en diciembre. El Barça ganó la Liga y el City de Guardiola acabó humillando a los vigentes campeones con un rotundo 4-0 en la vuelta de semifinales de la Champions. Carleto salvó el puesto con la conquista de una meritoria Copa del Rey en la que eliminó al Atlético y al Barça, e inició la campaña 2023-2024 con muchas dudas. La marcha de Benzema y la plaga de lesiones provocó el pesimismo entre los aficionados madridistas, pero Carleto logró la cohesión del vestuario y consiguió que los actores secundarios se creciesen ante las adversidades. Lunin, Nacho, Brahim y Joselu se convirtieron en jugadores fundamentales, al igual que Lunin, Nacho, Brahim y Joselu se convirtieron en jugadores fundamentales, tío. Es que eso es lo que falta, que tus suplentes o el suplente del suplente, porque Nacho era el suplente del suplente. Tío, que te eche las cosas para adelante, ¿sabes? Que te gane una semifinal de Champions. Eso, tío... Bellingham, que se consagró como un inesperado goleador gracias a la nueva ubicación que le asignó el técnico italiano. Ancelotti reconvirtió al inglés en un mediapunta con olfato de killer, y el Madrid se despegó en la Liga y volvió a recorrer un épico camino en la Champions. El equipo merengue resistió el aluvión ofensivo del City para acabar pasando a semis en los penaltis. Que no te nombren ninguno de los robos que han hecho, ténetela, pero bueno. Entiendo que el vídeo es de Ancelotti solo. Ayer culminó otra remontada para la historia. ¡Neuer! Un doblete de Joselu en los últimos minutos. El Madrid se impuso en la final de Wembley por 2-0 frente al Borussia de Dortmund y levantó su 36º título de la Liga para firmar otro doblete legendario. Carleto tenía enamorado al madridismo y ante una posible oferta de la selección brasileña, el Real Madrid le firmó un nuevo contrato hasta 2026. La llegada de Mbappé hacía presagiar el inicio de una nueva era de triunfos, pero la ausencia de líderes como Kroos, Nacho o los lesionados Carvajal y Militao... A ver, que nos quieran vender a Nacho como líder, no te lo compro, tío. No te lo compro. Tendrá 6 Champions, sí, pero no es importante en ninguna. En ninguna. Pasando factura a un equipo que había dejado de lado el sacrificio que le había dado tantos títulos. A pesar de todo, el Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de Europa y de la Intercontinental, aunque recibió un duro correctivo del Barça de Hansi Flick, que le ganó los 4 duelos de la temporada y le goleó en el Bernabéu y la Supercopa de España en Arabia. Los culés volvieron a imponerse en la final de Copa del Rey y en el duelo decisivo por el campeonato sentenciaron a un equipo desnortado que también cayó humillado en los cuartos de final frente al Arsenal. Madre mía, Rice. Al Madrid se le escaparon los 3 títulos más importantes y a pesar de su trayectoria, parte de la afición señaló a Carleto por el mal juego, los malos resultados
y su nula apuesta por los jóvenes. Finalmente el ciclo de Ancelotti ha llegado a su fin en 2025 y tras 2 etapas y 6 temporadas en el Real Madrid, el italiano se marcha siendo el entrenador más laureado, con 2 ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas, 3 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, una Copa Intercontinental y 3 Champions League. Si No bien está mal, hubo ¿eh? temporadas de decepción y mucho desgaste, la figura de Ancelotti queda grabada como una de las más importantes de la historia del club, tanto por sus éxitos deportivos como por su impacto en la cultura y el vestuario madridista. Y es que Ancelotti ha sido como un padre y un amigo para los futbolistas, impregnándoles el espíritu de las remontadas y quedando para siempre en las memorias del Real Madrid. ¿Y tú? ¿Crees que Carlo Ancelotti es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo y revisa este otro en el que... Buen vídeo de memorias del fútbol, buen vídeo sobre un entrenador que ha sabido llevar a grandes equipos. No lo considero un entrenador que tenga mucha táctica, que tenga mucha... O sea, iba a decir mucha idea de fútbol, obviamente la tiene porque ha sido jugador y es de los mejores entrenadores de la historia. Pero bueno, sabéis a lo que me refiero. Un entrenador que sabe llevar a buenos jugadores, a grandes jugadores, y por eso está donde está y ha conseguido lo que ha conseguido. Buen vídeo, la verdad. Si os gustan este tipo de reacciones, me podéis seguir, activad la campanita. Si os ha gustado esta, le dais like, os suscribís. Y bueno, hasta la próxima.